María Inés Grosso, docente de acá. Me jubilé hace 10 años y unos meses como directora de esta escuela, de la escuela 167, Bien. que fue la número 4 nacional, la núcleo número 3 y finalmente la 167 de Picún Leufú. Y que al día de hoy que estamos grabando el video tiene 100... Y al día de hoy tiene 120, no, 117 años, 117 años, 116, porque se crea en 1904 y se inaugura en 1905. Finalmente ahí viene el primer maestro que hubo, no acá, inicia su funcionamiento en Cerro de León porque pide María Churrarín, de la que lleva el nombre la calle de la escuela, para sus hijos pide una escuela a un supervisor que paró en su casa y bueno, consigue que la escuela se cree. El primer maestro fue don Pérez Petit, que estuvo unos meses, un maestro uruguayo era. Cuando él se va, nombran otra maestra que cuando llega está incendiada la escuela, entonces no puede funcionar y se va. Y don Luis Beltrán Mercado, que era maestro en la escuela, creo que en la escuela número 3, que funcionaba en el Cabo Alarcón, le pide el Consejo Nacional que retome la Escuela Nacional número 4, que la vuelva a hacer funcionar, y funciona en lo que hoy es la chacra de don Ramón Arias, durante un tiempito hasta que él construye un espacio para su escuela en el Pueblo Viejo, que no tiene 50 años, que tiene unos cuantos años más, así que calcula que en 1910 por ahí ya empieza a funcionar en ese lugar la Escuela Nacional número 4. Y en ese plan de lo que vos estás contando, vos trabajando en esta escuela, cuando llegaste, te empezaste a interiorizar sobre la historia. Ya conocía bastante de la historia. Picún Leufú es la cabecera del departamento y yo trabajé 7 años en las escuelas del área rural. Y desde allá, con actas vistas en los libros históricos de las escuelas, conocía el funcionamiento en los primeros tiempos de este pueblo, de cuando estaba en su asentamiento anterior, que creo que es el segundo asentamiento, este es el tercero. Lo que cumple 50 años no es Picún Leufú, sino la tercera localización, digamos, del pueblo, provocada por la construcción del Chocón, del lago. Así que conocí desde aquel momento la historia. Cuando vine a trabajar a esta escuela, empecé como maestra, enseguida pasé a la secretaría y luego a la vicedirección y nos ocupamos de recuperar la historia de la escuela y junto con ella la historia del pueblo, por supuesto. Además conocimos gente de la que vivía en aquellos lugares, así que pudimos recibir muchos testimonios y además en los libros históricos de la escuela también está plasmado toda esa historia que estaba escrita y la que recuperamos nosotros también. ¿Recordás alguna de las personas con las que pudieron hablar de los antiguos pobladores? Y don Arias y su gente, vos nombraste hoy en la charla varios, doña Brunetti, don Brunetti, los Churrarín, la familia de Mercado, que fue el maestro que refundó, digamos, acá la escuela. Conocimos mucho a sus hijos, a Doris, que tiene una chacra
acá en la zona. El otro hijo también lo conocimos, pero bueno, falleció, yo no tuve la oportunidad de hablar con él. Sí, Beatriz y Antonio, que también fueron directores de la escuela, tuvieron la oportunidad de hablar con él. Sí, la escuela cumple 100 años de su primera inauguración en 2005. Nosotros celebramos el centenario de la escuela en septiembre de ese año, y a partir de ahí todos los años se celebra el cumpleaños de la escuela, pero se empezó a celebrar por primera vez ese año, cuando cumplimos los 100 años. Por eso reafirmo que el pueblo tiene mucho más de 50, y me encantaría que quede bien clarito en esto que ustedes están construyendo, porque un pueblo que no reconoce su historia no puede crecer, y nosotros como pueblo necesitamos crecer, necesitamos recuperarnos. Así que es bueno, este trabajo es bueno. Después con don Jerez también, con el que tuve relación mucho antes de venir a Picún, porque él era el guardafauna, y lo conocía desde cuando yo iba a misionar un poco más abajo en el departamento de Coyuncura, y así que conocemos gente de la vieja. Y bueno, con quien más nos conocimos fue con el que era director de la escuela cuando yo llegué al área rural, que era don Carlos Vera, fue quien me recibió, y su familia, y con él también hablamos mucho de la historia de Picún. ¿Y qué era lo que te decían en esa época? Porque vos llegaste y ¿qué había en Picún? Mucho menos de lo que hay ahora no había. Hay varios barrios nuevos, pero en ese momento eran 1.500 habitantes. En el año 84, cuando yo llegué al área rural. Cuando vine a vivir acá ya éramos más de 2.500. Y bueno, ahora estaremos rozando los 5.000, calculo, no sé, no me acuerdo el resultado del último censo, pero no superamos los 5.000. Y sí, hay varios barrios nuevos, algunas calles asfaltadas, muy pocas, muy poca luz en la ruta, que parece que no existiera este pueblo, y bueno, esas cosas hay que tenerlas en cuenta y hacerlo ver, porque es un bello pueblo. Y en ese trabajo que ustedes hicieron de recopilación de la historia de la escuela específicamente, la misión de ustedes era recuperar la historia de la escuela, y obviamente conocieron mucho más de... Sí, al recuperar la historia de la escuela recuperamos la historia de Picún, seguro. Y nos costó que nos reconocieran, nos costó mucho que nos reconocieran toda esa historia. Sí. Mucha burocracia, ¿cómo fue eso? Peleamos tremendamente con el consejo, con el gobierno. Yo me acuerdo que empezamos un año antes a hacer trámites nunca pudimos recuperar las actas fundacionales de la escuela, porque el Consejo Nacional anda a saber dónde las tiene, si es que las tiene. Sí, por los testimonios y los escritos tenemos la certeza de que en 1905 se inauguró, pero documentación nos costó. Después, para celebrar el centenario, suplicamos, pero se consiguieron grandes cosas. El gimnasio de la escuela se consiguió gracias a todas esas gestiones. Recuerdo que fuimos al consejo con Beatriz, ella estaba en la dirección en ese momento y yo era la vice. Y llegamos al consejo con nuestras notitas y una carpetita con un proyecto para techar el playón de acá adelante de la escuela, y la directora provincial nos dice, pero como que recién se enteraba que nosotros estábamos haciendo gestiones para celebrar el centenario. No, recién no, nosotros hace un año que estamos planteando
la celebración del centenario de la escuela y pidiendo la ayuda del gobierno, porque para esta fiesta grande hace falta mucha plata. Y bueno, hasta que peleó un poco con nosotros, porque ustedes han ido a ver políticos, nosotros llevamos la carpeta con todas nuestras notas. Digo, la primera la hicimos al consejo, usted no estaba como directora provincial todavía, pero la primera llegó acá. Era ministro de Educación Morán en ese momento. Y entonces nos pregunta, ¿hablaron con Morán? Debe tener alguna de nuestras notas, si es que se las llevaron. Así que lo llamó por teléfono ahí en ese momento, también sorprendido, como recién enterado, y dice, ¿y qué quieren de regalo las chicas? Y nosotras sacamos nuestra carpetita con el proyecto de techar el gimnasio. Ah, las chicas quieren un gimnasio, le dice esta mujer. Y el hombre por teléfono le dice, ay, yo pensé que iban a pedir una computadora. No, le dijimos, nosotros sabemos que cuando se celebró el centenario de la Escuela 2, se construyó un gimnasio, queremos lo mismo. 100 años no se cumplen todos los días. Obvio, además, es la historia de la escuela, la historia del pueblo y la historia de esta provincia, de la educación en esta provincia. Bien, conseguimos el gimnasio, ahí está. Costó que empezaran, pero llegaron a los de arquitectura escolar a ver el lugar, y a mí me llama la atención lo poco que nos conocen, ¿no? Porque llegaron, entraron por la cocina, por esta zona, y ven el patio de la escuela y dicen, no, pero acá no se puede construir el gimnasio, se quedan sin patio en la escuela, vamos a tener que hacer algo más chiquito, más cerca de donde están los talleres. Nosotros les decimos, pero este es un patio y atrás tenemos otro patio. ¿Cómo que tienen otro patio? Sí, el patio de la vieja escuela, porque esta parte es nueva. Le dijimos, ¿no? Esta parte es del 82, por ahí, 83, de cuando vino el Plan Emer, cuando esto era la escuela núcleo número 3. Pero la escuela de la fundación, de la tercera fundación de Picún, está con la estructura que tiene la MUNI, que tiene el hospital, que tiene el correo. Y es acá atrás, y lo llevamos, dimos la vueltita. Ah, ahí vieron el espacio donde está el gimnasio. Sumado a que ya estaba la escuela nueva, pero era muy reciente. La escuela... No, la escuela nueva no estaba empezando a construirse. La escuela nueva se inaugura en 2006. ¿Puede ser? Creo que por ahí sí. Yo lo digo en el sentido de la necesidad que había realmente de tener un gimnasio. Nosotros en ese momento teníamos 28 secciones de grado, ya para el centenario y hasta que se inaugura la escuela nueva, que fue 2005, 2006 o 2007, 2006. 2006 me parece, ahí me falla la memoria. Teníamos 28 secciones de grado. 2 vicedirecciones. Y tenían una currícula de el 100% de los alumnos del pueblo. Todos los alumnos del pueblo, todos los de primaria estaban acá. Y llegábamos, y calculá la cantidad de chicos que... Espérate, estoy confundida. No, la escuela nueva ya estaba para el centenario. Pero creo que tenía un año y muy En el 2004 se debe haber inaugurado la escuela nueva. Ya te digo, teníamos estas 28 secciones de grado, los 4 talleres, huerta, cocina, costura y tejido y carpintería, y el servicio de educación especial, que se crea en el 98, que ya tenía 5 docentes, el servicio de educación especial y la psicopedagoga. Cuando se construye la escuela nueva, en el 2001 nosotros empezamos a hacer las gestiones para que hagan una nueva escuela. Hicimos un censo de alumnos y de proyección
deben estar, calculo yo, en la escuela, las planillas que se fueron llenando en aquella época, estaba María Luján Descano en la dirección en ese momento. Y bueno, hicimos gestiones, pero no nos hacían mucho caso. Después, bueno, llegan como respuesta política al pueblo, pero las gestiones empezaron ahí. Me acuerdo que estaba como ministro cuando se empezaba a construir la escuela nueva, Viola, me parece, que llega un día que la escuela estaba vacía y dice, pero con semejante escuela, ¿quieren una escuela nueva? ¿Para qué? Le digo, usted venga cuando la escuela está llena y va a entender, porque esta escuela ya es inmanejable con la cantidad de secciones que tiene. Ya superábamos los 4.000 habitantes. La mayor parte de los niños están cerca de la escuela nueva. Esta es la parte más antigua del pueblo y todas las escuelas estaban en, parece, ciudad universitaria, ¿viste? La escuela, la meta, el secundario, el jardín, todo afuera del pueblo. Hacía falta una escuela del otro lado y va a hacer falta dentro de poquito un jardín del otro lado porque esos niños caminan 15 cuadras para llegar al jardín. Es mucho. El pueblo crece y hacen falta los centros educativos. Así que bueno, eso. Pero la escuela necesitaba una escuela nueva. Pensaba conformarnos con una computadora o dos y nosotros le pedimos algo más y finalmente lo conseguimos. Conseguimos el gimnasio, conseguimos que la municipalidad nos ayudara con el catering, con los recuerdos que íbamos a entregar a todas las personas que invitamos a todos los directores que se pudieron traer, a viejos maestros, a estos familiares vino la familia de Mercado y la familia de Pérez Petit, el primer director que fue de la Escuela 4 del Cerro de León. Ellos también tuvieron su reconocimiento y estaban recontentos, además no podían creer que el haber sido parte de esta historia. Y bueno, viejos alumnos, mucha gente. ¿Y en ese momento ustedes trabajaban con los padres también en la cooperadora? Teníamos la cooperadora que, bueno, hoy falleció este año, gracias a la pandemia, nuestro presidente, Luis Flores, su esposa también falleció, que era nuestra portera. Bueno, Luso fue el presidente de nuestra cooperadora por muchos años. Trabajamos con él, con Beatriz Velázquez y yo, pero como un puño éramos los tres. Y en la época del centenario andábamos con el Luso para todos lados. Hicimos eventos, juntamos plata por todos lados. Por todos lados juntamos plata. Y decoramos la escuela, la pintaron, la arreglaron, linda estaba la escuela. Se soltaron, vos te acordaste hoy de que se soltaron globos, esos globos fueron tremendos porque eran con unas canastitas que llevaban mensajes y cuando los quisimos largar, bueno, no se bancaba la canastita un globo, eran de a 3 globos que se iban con los mensajes de los chicos, pero una alegría y por allá recibimos alguna respuesta de los mensajes que llegaron. Tuvimos una globa que nos mandó un diputado, que se armó en el patio de la escuela, pero cosimos. Toda la decoración, todas las telas con las que se adornó la escuela las cosimos. Cosieron Marisa Sanuesa, una maestra que está fallecida, con Estela Riquelme y alguna maestra más que les ayudó, pero fundamentalmente ellas dos eran las dueñas de las máquinas de coser. ¿Le robaban a Rosita las máquinas o tenían otras? Rosita ya me parece que no estaba. No, Rosita ya no estaba. Estaba Erika Ferrari.